Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Aquí, como me ves, en un día no sé cómo estará el clima por allá. Acá parece que Buenos Aires va a arder solo en una llama, pero bueno, dispuesta a trabajar, que es lo que más me gusta, en estos temas. Bueno, y dispuestas a abordar un nuevo tema, un nuevo capítulo en este libro, gran libro de la historia de las diásporas. Pero antes recordemos que esta historia y muchas más las pueden encontrar, como siempre, en la página www.milimcultural.com.ar y pueden recibir también una vez al mes un boletín electrónico de historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí vamos a entrar en ese panorama muy desconocido en general de los judíos en el continente africano, así de forma muy general, y vamos a hablar básicamente no de historias medievales, sino de prácticamente los 2 últimos siglos, creo, ¿no? Sí, y lo que empieza a ocurrir a partir de la modernidad, y la modernidad es siglo XVII, sí, XVII, cuando todos los barcos cruzan los mares y las poblaciones se van a mezclar, distintos grupos van a migrar, así que es una historia que es fundamental para los judíos, pero para los otros distintos grupos de gente que se entremezcló y se cruzó en todas partes, como es ahora y como ha sido siempre y como seguirá siendo por otra parte, porque esa es la historia de este mundo. Entonces, antes de introducirnos en la historia de los judíos de África, de los cuales ya hemos hablado en otras oportunidades, y esto fue cuando nos referimos a los judíos del norte de África, a los judíos de Marruecos, que han sido tan antiguos, se supone que han estado ahí desde el siglo II de nuestra era, a los judíos de Túnez, los judíos de Egipto, ni qué hablar, los judíos de Libia, que han sido muy antiguos, es decir, hay toda una historia ahí de los judíos de una presencia extremadamente antigua, que además se corresponde con esta muy vieja historia que es tan importante en la historia de Europa y de estos continentes, porque tiene que ver con la cultura del Mediterráneo, con estos pueblos que habitaron el Mediterráneo. Pero bueno, después hemos visto que una gran parte de la población judía, por distintas razones, algunas simplemente por razones de sobrevivencia y porque esto fue en Europa, se trasladó desde el oeste europeo, que era, digamos, más importante porque el oeste conquistó, Europa occidental conquistó la región de Europa oriental, trasladó el catolicismo, sus normas y formas de vida, y en esto participaron también los judíos. Y nosotros ya hablamos de lo que pasó con los judíos de Polonia, después cómo se fueron trasladando a lo que después va a ser el imperio zarista, cómo el imperio zarista impidió que los judíos vivieran en sus territorios y crearon en el siglo XVII o XVIII, no me acuerdo bien, toda una zona, una región, la zona de residencia, como se llama, se la llamó habitualmente, en donde ahí los judíos podían habitar. Y bueno, pero después empezamos, nosotros estoy haciendo una gran síntesis de una historia extremadamente intrincada. Nosotros después hemos continuado con el retorno y el traslado de muchos judíos de Europa oriental hacia Europa occidental, de cómo se instalaron en los distintos reinos germánicos y después cómo tomaron los barcos y se fueron a América. Y entonces hasta ahora estuvimos hablando de lo que fue una de las comunidades, y es una de las comunidades más importantes del mundo judío, todavía después de Israel, porque la población judía creo que es más numerosa en la actualidad en Israel que en Estados Unidos. Pero eso no implica que nosotros no nos vamos a ocupar, en primer lugar, de forma muy dedicada a los judíos que habitaron en el sur de África, aquellos que
empiezan yendo desde los Países Bajos y se van a instalar lentamente y de a poco en lo que va a ser ahora Sudáfrica, pero que en aquella época no lo fue. Y después toda la gran ola migratoria, aunque hubo una migración más espaciada, pero después una gran ola migratoria que tuvo lugar a fines del siglo XIX, que fueron los judíos, sobre todo los judíos de lo que era Lituania, los judíos de origen lituano, que fueron los más numerosos en instalarse ahí en lo que es el Sudáfrica como país. Pero hay una historia anterior, que es la de Rodesia y todo eso. Y entonces me gustaría hacer un pequeño comentario, contarle a la gente que judíos hubo en todas partes, que por supuesto en América del Sur. Yo soy un vivo testimonio de eso. La mayor parte de ellos llegaron a fines del siglo XIX y donde se autorizó esta migración, porque mientras esta región que le perteneció al Imperio Español, mientras estuvo bajo su mando, estaba prohibida la inmigración o la instalación de descendientes de judíos y de moros, y aún de conversos. Así que los que vinieron lo hicieron de un modo oculto. Recién, a fines del siglo XIX, acá se autorizó la presencia de judíos, fue autorizada, estoy hablando en la Argentina, oficialmente. Y bueno, llegó a ser una de las comunidades de habla hispana más grandes del mundo. Y yo creo que todavía lo sigue siendo. Después es importante señalar que también hubo una película española que se llamaba El último sefaradí. Y quien la hizo una linda película, pero se olvidó de los judíos sefaradíes que han venido y se han instalado en el sur de América, que también formaron importantes comunidades, sobre todo acá la de Argentina, pero también la de Brasil, la de muchos otros lugares. Así que no, el último judío no fue un judío de la zona de la vieja Yugoslavia, sino que los judíos sefaradíes todavía están acá y también son una importante comunidad, como ustedes la radio lo muestra habitualmente. Después hubo judíos en la India, hubo judíos en Australia. Los judíos de Australia llegan en el siglo XVIII y gran parte de los que llegan ahí llegan como presos, como llegaron la mayor parte de los que llegaron, porque Inglaterra va a utilizar a Australia como una gran prisión, como en realidad también lo hizo en un principio con los estados, lo que luego fueron los Estados Unidos. También ahí mandaban a sus presos y podía ir alguien que robaba pan, prostitutas, en fin. Fue una ley una justicia muy injusta, muy rígida y terriblemente despiadada la que rigió la monarquía británica, hasta que, bueno, surgieron altri tempi, como dirían en italiano. Los otros judíos que fueron importantes, hubo también comunidades en Nueva Zelanda. Creo que hasta un presidente neozelandés fue de origen judío. Hay en todos los distintos estos lugares existieron comunidades judías, algunas más importantes, algunas con grandes aportes, qué sé yo. Si pensamos en los judíos de la India, pensemos que una parte importante de ese cine enorme que se produce en la India tuvo directores y actrices judías en un principio, y esto es algo bueno de saber y recordar. Y después también los judíos de China. En China hubo judíos. Algunos descendientes de ellos llegaron a Israel. Y también es una cosa bastante curiosa, muchos judíos fueron especialistas en temas sobre la China. Estas cosas tan interesantes que a veces hace esta insaciable curiosidad judía por el conocimiento. Así que tenemos, nosotros antes de entrar y escuparnos específicamente de los judíos del sur de África, y también, ¿por qué no?, de los judíos del norte de África, quienes llegaron ahí qué pasó con estos judíos que estaban en Egipto, en Argelia, lo que les va a pasar a los judíos de
de Marruecos, de todo esto. Antes de esto, estamos haciendo esta breve síntesis de un mundo en donde los judíos van a surcar todos los mares, todas las aguas, serán transmisores de diferentes tradiciones, serán un poco, no me acuerdo qué historiador lo dijo, una especie del cemento que unirá distintas identidades, distintas culturas, y los judíos hicieron un poco de fundamento, de transmisores de todas estas cosas. Yo creo que nadie lo ignora. A veces dicen que les molestan, creo que es en el Líbano, dicen que los judíos no son los que hacen el verdadero hummus o lo que fuera. No sé, el hummus en Israel es riquísimo. Y yo aprendí a comer comida árabe primero en Israel. Bueno, ahora acá en la Argentina se produce bastante, pero digo, los judíos en Israel se venden empanadas y asado. Así que estoy hablando solo de comida, será porque no estamos lejos de la hora de la comida, pero no solo la comida, sino cómo los judíos tomaron como propias distintas culturas y llegaron a transmitirlas por el resto del mundo. Acabamos de hacer todo un repaso de la sociedad norteamericana hasta principios o mediados del siglo XIX. Y sí, los judíos siempre hemos sido ciudadanos amantes y agradecidos de los lugares y de las naciones que nos han dado acogida. A veces no hemos sido bien retribuidos, pero bueno, nosotros continuamos con esta tarea que, bueno, ustedes están haciendo eso también, dando a conocer, ustedes conmigo, toda esta historia que abarca la historia de un pueblo dedicada a infinitas actividades donde la economía, la ciencia, la política, el arte, toda una serie de cuestiones han sido de interés de los judíos y bueno, nosotros queremos seguir hablando de esta historia. Bueno, yo tengo para decir que se supone que los primeros judíos que llegan al sur de África, después de lo que va a ser Sudáfrica, son judíos que se van a ir de Holanda. Holanda colonizó, los Países Bajos colonizaron el sur de África y los descendientes de estos son los denominados afrikaners. Nosotros ya sabemos que en Ámsterdam y que había una población judía numerosa, gran parte de ella de origen sefaradí, que a partir del siglo XVIII y XIX se fue mezclando con judíos venidos del este europeo, judíos ashkenazim, pero estos judíos que van a llegar en el siglo XVII y se van a instalar en el sur de África, no lo van a hacer como judíos, porque Holanda no permitía la instalación en estas colonias de aquellos que no fueran protestantes o protestantes. Creo que la mayor parte de estos holandeses eran de origen calvinista. Así que los que llegaron como conversos. Si realmente después siguieron adhiriendo al judaísmo, no tenemos manera de saberlo, no sabemos si pasó como los judíos que se fueron de Portugal o que se fueron de Italia y que después vuelven a las prácticas del judaísmo. Y ya para el siglo XIX creo que aparece el primer médico judío en esa región, empiezan a aparecer judíos que van migrando de distintas zonas de Europa. Lo que los judíos estaban buscando era lugares donde poder vivir, donde poder progresar económicamente, donde poder mantener a sus familias y poder ejercer su identidad libremente, cosa que hasta pasada la Edad Media y hasta la Revolución Francesa y en toda Europa pudieron lograrlo. Creo que está bueno recordar de que en la derrota de Napoleón los únicos judíos que conservaron su derecho a la emancipación, a ser libremente aceptados como ciudadanos judíos, fueron en lo que fue Francia y en los Países Bajos precisamente. Pero bueno, esto fue después de la caída de Napoleón y les costó mucho
a los judíos después ser aceptados como judíos y en el libre ejercicio de su religión. Así que empiezan a llegar y después cuando empiezan a producirse la persecución y la persecución, y sí, persecuciones hubo siempre, digamos, los judíos no eran apenas soportados y tolerados aún en ese lugar que se les obligó a vivir, que es en la zona de residencia. Pero los judíos que más van a ir a Sudáfrica son judíos de lo que era Lituania. Lituania le dicen Latvia ahora, ¿y cómo le llaman también? Que no me acuerdo. Letonia. Letonia, mira vos. Bueno, y los judíos de Letonia o de Latvia o todos estos eran gente de un elevado nivel cultural, todos estos que habían vivido en esta región, lo que había sido el Principado, había sido el Principado que estaba unido con Polonia, era gente de un muy buen nivel cultural. Bueno, y estos se van a instalar en el sur de África y van a constituir una comunidad muy importante con distintas características que llegadas hasta el siglo XX, ahora estaba leyendo que empieza otra vez una marcha de estos judíos que se están yendo, tuvieron que ver mucho, algunos con las cuestiones políticas, pero muchos tuvieron que ver con la lucha de la liberación de la población africana, con la eliminación del apartheid, y en eso los judíos tuvieron una actitud, una presencia muy importante. De todas estas cosas, además, entre ellos hubo premios Nobel, como escritores, hubo médicos, y creo que el primer trasplantado de corazón fue a quien se lo hizo el doctor Werner, creo que era un judío sudafricano, si mal no recuerdo. Así que nosotros vamos a continuar con toda esta historia que atravesó los siglos y bueno, en la actualidad todavía nos permite comprender algunas de las características y de los problemas que atraviesan los judíos de hoy en día. No sé en qué lugar estaba hablando sobre, hay gente siempre que cuando yo doy charlas o lo que fuere, y muchas veces ni siquiera son judíos, me preguntan cuál fue el origen del antisemitismo, porque bueno, hay toda una historia escrita sobre eso, está bien asentado y bien demostrado, nosotros la tenemos, yo me traje un libro de España buenísimo, sobre eso tengo varios, y le digo a la gente que bueno, que sí, eso es algo muy antiguo y viejo, pero que todavía sigue afectando nuestras vidas y de alguna manera sigue perturbándolas y muchas veces llenándonos de pena y dolor, después de haber atravesado uno de los periodos más negros de la historia, que ha sido la Shoah. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, si te parece bien. Entonces, hasta nuestro próximo encuentro y bueno, espero que podamos seguir ejerciendo este trabajo de recordar y comprender el pasado para entender mejor el presente.